En las tranquilas calles del suburbio de Santa Fe, en las afueras de la Ciudad de México, donde el bullicio de la gran metrópoli se desvanecía entre jardines bien cuidados y casas modestas, vivía Marisol Velázquez. A sus 28 años había conseguido lo que muchos consideraban imposible: ser una respetada profesora de música en la escuela pública Manuel Ávila Camacho. A pesar de su ceguera, cada mañana, Marisol caminaba con determinación por las calles del vecindario, su bastón blanco marcando el ritmo de sus pasos seguros. Los vecinos la saludaban con admiración, aunque ella no pudiera ver sus sonrisas. El aroma del pan recién horneado de la panadería de Don Roberto y el sonido de los pájaros en los árboles del parque eran su brújula natural, guiándola por un mundo que había aprendido a navegar con maestría. En el salón de música de la escuela, donde pasaba la mayor parte de sus días, Marisol creaba un universo mágico para sus estudiantes. Sus dedos ágiles danzaban sobre las teclas del piano, mientras su voz suave explicaba las diferencias entre una nota y otra. Los niños la adoraban, fascinados por su capacidad de identificar cualquier instrumento solo por su sonido y de corregir la postura de sus manos en el piano con un simple toque. La música no necesita ojos para ser sentida, solía decir a sus alumnos. Solo necesita un corazón dispuesto a escuchar. Esta frase se había convertido en su lema personal, una verdad que la había sostenido durante los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, detrás de su sonrisa serena y su actitud positiva, Marisol guardaba una historia de soledad que pocos conocían. Su enfermedad degenerativa había comenzado cuando tenía apenas 6 años, transformando gradualmente su mundo en sombras hasta sumergirla en la oscuridad total. Sus padres, incapaces de lidiar con la situación, la habían enviado a vivir con su abuela Carmen, una mujer mayor que, aunque amorosa, no podía llenar el vacío dejado por el abandono familiar. La abuela Carmen había sido quien le enseñó sus primeras notas musicales, sentándola en el viejo piano vertical que ocupaba un lugar de honor en la sala. La música, mi niña, le decía, es el lenguaje del alma. No necesitas ver para hablar con ella. Esas tardes, junto al piano, se convirtieron en su refugio, un espacio donde su condición no importaba, donde podía ser simplemente Marisol. Ahora, años después de la partida de su querida abuela, Marisol vivía sola en la misma casa donde habían compartido tantos momentos. Las paredes guardaban los ecos de las melodías que habían tocado juntas, y cada rincón contenía memorias que ella podía ver con el corazón. Sin embargo, las noches eran especialmente difíciles. El silencio amplificaba la soledad y ni siquiera las más hermosas composiciones de Chopin o Mozart podían llenar completamente el vacío. Una tarde, después de terminar sus clases, Marisol se encontró reflexionando sobre su vida mientras esperaba el autobús. El viento traía consigo los ladridos lejanos de los perros del vecindario y por primera vez en mucho tiempo, esos sonidos despertaron en ella una idea que había estado gestándose en su interior. Quizás era momento de compartir su vida con alguien más, aunque ese alguien tuviera 4 patas y un corazón peludo. La decisión de visitar el refugio, Manos Unidas por los Animales, no fue impulsiva. Durante semanas, Marisol investigó sobre perros guía y sus entrenamientos, consultó con otros profesores ciegos que tenían compañeros caninos y organizó su casa para recibir a un nuevo integrante. Lo que no sabía era que esta decisión no solo llenaría el vacío en su vida, sino que la embarcaría en una aventura que cambiaría para siempre su destino. Mientras se preparaba para su visita al refugio, Marisol no podía imaginar que estaba a punto de conocer a alguien tan especial como ella, alguien que, como ella, guardaba secretos y cicatrices invisibles.
Alguien que bajo su exterior aparentemente frío escondía una historia tan profunda y conmovedora como las melodías que ella tocaba en su piano cada noche. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El refugio Manos Unidas por los Animales se encontraba en las afueras de la ciudad, donde el asfalto cedía paso a caminos de tierra y el ruido urbano se mezclaba con el canto de las aves. Marisol llegó una mañana de sábado, guiada por Julia, una de sus colegas de la escuela que se había ofrecido a acompañarla. El olor a desinfectante y comida para perros flotaba en el aire, mezclándose con una sinfonía de ladridos que rebotaban contra las paredes de metal del refugio. Para Marisol, cada sonido contaba una historia diferente. Ladridos agudos de cachorros entusiastas, graves de perros adultos y algunos que parecían más bien suspiros de resignación. «Bienvenidas», las recibió Rosa, la directora del refugio, una mujer de voz cálida y palabras medidas. «Me dijeron que buscas un compañero especial, Marisol. Tenemos varios perros que podrían ser entrenados como guías, aunque debo advertirte que no son perros con entrenamiento profesional previo». Mientras caminaban por los pasillos del refugio, Marisol escuchaba atentamente las historias de cada perro que Rosa le presentaba. Había algo reconfortante en la manera en que los animales respondían a su presencia, como si supieran que ella no podía verlos, pero podía sentirlos con mayor intensidad. Fue entonces cuando lo sintió. En medio de todo el alboroto, un silencio peculiar llamó su atención. Era como un vacío en el espacio, una presencia que se hacía notar precisamente por su quietud. «¿Hay alguien más aquí?», preguntó Marisol girando su cabeza hacia la sensación. Rosa dudó un momento antes de responder. «Ah, te refieres a Diego. Es diferente a los demás. No suele interactuar con los visitantes». Su voz traicionaba una mezcla de preocupación y algo más. Precaución, tal vez. Marisol dio un paso en dirección a esa presencia silenciosa. «¿Puedo acercarme?», preguntó, sintiendo una inexplicable atracción hacia aquel ser que parecía tan reservado como ella misma. «Ten cuidado», advirtió Rosa. «Diego tiene un pasado complicado. Lo encontramos hace 3 meses cerca de una base militar abandonada. No sabemos mucho sobre él, pero su comportamiento sugiere que recibió entrenamiento especial». Mientras se acercaba, Marisol podía sentir la intensidad de la mirada del perro sobre ella. No necesitaba sus ojos para percibir la fuerza de su presencia. Con movimientos suaves y deliberados, extendió su mano en el aire, dejando que Diego decidiera si quería acercarse. El silencio se volvió denso, casi palpable. Incluso los otros perros parecían haber bajado el volumen de sus ladridos. Entonces, contra todo pronóstico, Marisol sintió un roce cálido en su palma extendida. El hocico de Diego era suave, su toque casi ceremonioso, como si estuviera evaluando no solo su mano, sino su esencia. «Es extraordinario», susurró Rosa. «Diego nunca se acerca a nadie por iniciativa propia. De hecho, suele mantener su distancia, especialmente con extraños». Pero había algo más en ese momento que nadie más podía ver. Mientras Marisol acariciaba suavemente el pelaje de Diego, sus dedos sensibles detectaron algo, una pequeña irregularidad en su cuello, como una cicatriz antigua oculta bajo el pelo. El perro se tensó ligeramente ante el contacto en esa zona, pero no se alejó. «¿Qué otras señales de su pasado tiene?», preguntó Marisol, intrigada por este ser que parecía cargar tantos secretos como ella mismas preguntas sin responder. Rosa titubeó antes de responder. Cuando lo encontramos, llevaba un collar militar, pero sin identificación. Y hay algo más peculiar. En las noches de luna llena, se queda mirando hacia las montañas del sur como si esperara algo o a alguien.
A veces emite un sonido extraño, no es un ladrido ni un aullido, es más como un lamento. La conexión que Marisol sintió en ese momento fue instantánea y profunda. En Diego reconoció algo familiar, la soledad de quien guarda secretos, la fortaleza de quien ha aprendido a vivir con sus cicatrices. Sin pensarlo dos veces, supo que había encontrado no solo un guía para sus pasos, sino un compañero para su alma. Los primeros días en la casa de Marisol fueron un ejercicio de paciencia y descubrimiento mutuo. Diego se movía por los espacios como una sombra silenciosa, sus pasos apenas audibles sobre el piso de madera. Durante el día, se mantenía estratégicamente posicionado cerca de las ventanas, sus ojos alertas escaneando constantemente la calle, como si esperara la aparición de algo o alguien. Marisol pronto descubrió que Diego no era un perro común. No solo se negaba a dormir en la cama que le había comprado, prefiriendo mantenerse de guardia en el pasillo durante la noche, sino que también mostraba comportamientos que sugerían un entrenamiento militar avanzado. Respondía a comandos que ella nunca le había enseñado, se ponía en alerta ante sonidos específicos y, lo más intrigante, reaccionaba de manera peculiar a ciertas frecuencias musicales. Una tarde, mientras Marisol practicaba en su piano una antigua melodía militar que solía tocar para sus alumnos, algo extraordinario sucedió. Diego, que hasta entonces se había mantenido distante de la música, se acercó al piano con pasos cautelosos. Sus orejas se irguieron y un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. Marisol sintió la presencia del perro a su lado y por primera vez lo escuchó emitir un sonido diferente, un gemido suave y melancólico que parecía resonar con las notas de la melodía. ¿Qué secretos guardas, Diego?, susurró Marisol, deteniendo su interpretación. El perro apoyó suavemente su cabeza en su regazo, un gesto de intimidad que hasta entonces no había demostrado. En ese momento de conexión, Marisol sintió algo más bajo el pelaje de su cuello. Era una marca, como un patrón de cicatrices que formaban una especie de símbolo. La rutina comenzó a establecerse gradualmente. Por las mañanas, Diego la acompañaba a la escuela, demostrando una habilidad natural como perro guía que sorprendía a todos. Sus estudiantes lo adoraban, aunque notaban que mantenía una distancia respetuosa, casi profesional, con todos excepto con Marisol. Sin embargo, había momentos en que su comportamiento cambiaba drásticamente. Una mañana, mientras caminaban hacia la escuela, Diego se detuvo abruptamente. Su cuerpo se tensó y un gruñido bajo emergió de su garganta. Marisol percibió pasos acercándose, pero antes de que pudiera reaccionar, Diego la había movido suavemente hacia un lado, colocándose entre ella y el desconocido que se aproximaba. «Vaya, vaya. Así que aquí estás», dijo una voz masculina con un tono que mezclaba sorpresa y algo más oscuro. «Algunos viejos amigos te han estado buscando». Diego mantuvo su posición protectora, su gruñido intensificándose. Marisol podía sentir la tensión en el aire, espesa como la niebla matutina. El desconocido dio un paso atrás, riendo suavemente. «Cuídalo bien, señorita», dijo el hombre antes de alejarse. «Ese perro tiene una historia más interesante de lo que imagina». Esa noche, mientras una tormenta se gestaba en el horizonte, Marisol escuchó a Diego inquieto en el jardín. El sonido de sus patas cavando en la tierra húmeda la llevó a salir, protegida por el portal. La lluvia comenzaba a caer cuando sus dedos encontraron lo que Diego había desenterrado. Un objeto metálico, frío y pesado, con inscripciones en relieve que sus dedos sensibles podían descifrar parcialmente. Era un medallón militar, pero no cualquier medallón. Las inscripciones hablaban de una unidad especial y había un nombre grabado que no era Diego. Mientras sostenía el objeto en sus manos, un relámpago iluminó el cielo y el trueno que siguió provocó en Diego una reacción inesperada.
se quedó completamente inmóvil, como si el sonido hubiera activado algún tipo de memoria profundamente enterrada. En ese momento, Marisol comprendió que el pasado de Diego era más complejo y posiblemente más peligroso de lo que había imaginado. Pero también entendió que por alguna razón que aún desconocía, sus destinos estaban entrelazados. El medallón en sus manos era solo el principio de un misterio que ambos necesitaban resolver. El medallón militar se convirtió en la llave que comenzó a abrir las puertas del misterioso pasado de Diego. Marisol pidió ayuda a su vecina Elena, una profesora de historia jubilada, para descifrar las inscripciones completas del objeto. Mientras Elena examinaba el medallón bajo la luz de su lámpara de escritorio, sus dedos temblorosos revelaban una creciente inquietud. «Esto es extraordinario, Marisol», murmuró Elena, ajustando sus anteojos. «Este medallón pertenece a una unidad muy especial del ejército mexicano, la Unidad Canina de Operaciones Especiales. Pero lo más interesante es el nombre grabado, Capitán». Elena hizo una pausa significativa. «Y hay más. Hay una fecha y un código que parece corresponder a una base militar en la Sierra del Ajusco». Diego, que había permanecido inusualmente quieto durante el análisis, reaccionó al escuchar la palabra «capitán». Sus orejas se irguieron y un temblor apenas perceptible recorrió su cuerpo. Marisol, sintonizada con cada una de sus reacciones, notó el cambio inmediato en su comportamiento. Las revelaciones no terminaron ahí. Elena continuó examinando el medallón y descubrió algo más: pequeñas marcas en el reverso que parecían coordenadas. «Estas marcas apuntan a un lugar específico en las montañas», explicó, «cerca de donde encontraron a Diego». Esa misma noche, mientras Marisol tocaba el piano intentando procesar toda la información, una melodía familiar comenzó a tomar forma bajo sus dedos. Era una antigua marcha militar que había aprendido de su abuela Carmen, quien solía tocarla recordando a su propio padre, un veterano del ejército. Al escuchar las primeras notas, Diego se acercó al piano y por primera vez se sentó junto a ella completamente erguido, como si estuviera en formación. La reacción del perro despertó una idea en Marisol. Con cuidado, comenzó a tocar diferentes marchas militares. Con cada melodía, Diego mostraba reacciones distintas. Algunas lo ponían en alerta, otras lo hacían retroceder. Pero una en particular, conocida como la Marcha de la Lealtad, provocó en él una respuesta extraordinaria. Se levantó sobre sus patas traseras y adoptó una postura que solo podía describirse como un saludo militar. Durante los días siguientes, Marisol comenzó a notar cambios sutiles en su entorno. Objetos que no estaban en su lugar habitual, sonidos de pasos en la noche que Diego respondía con gruñidos contenidos y la sensación persistente de estar siendo observada. Una mañana, al regresar de la escuela, encontró una nota deslizada bajo su puerta. Elena la leyó para ella. «El capitán tiene algo que nos pertenece. Es hora de que regrese a casa». La amenaza velada en el mensaje era clara, pero también lo era la determinación de Marisol. Diego no era solo su compañero ahora, se había convertido en su protector, su amigo, su familia. No permitiría que nadie lo alejara de ella, sin importar cuál fuera su pasado. Con la ayuda de Elena, Marisol comenzó a investigar más sobre la Unidad Canina de Operaciones Especiales. Descubrieron que había sido disuelta 3 años atrás, después de una serie de acontecimientos que permanecían clasificados. Los registros públicos eran escasos, pero mencionaban a un perro excepcional, un pastor alemán que había participado en misiones cruciales. Su nombre clave, Capitán. Una tarde, mientras revisaban documentos en casa de Elena, Diego comenzó a comportarse de manera extraña. Se acercó a una vieja radio que Elena mantenía en su estudio y con su hocico intentó moverla. Intrigada,
Elena encendió el aparato. Entre la estática, una secuencia de números comenzó a repetirse, como un código Morse traducido a dígitos. «Esto es fascinante», susurró Elena, anotando rápidamente los números. «Parece un código militar antiguo. Diego, él reconoce estas señales. Fue entrenado para responder a ellas». La revelación golpeó a Marisol como una ola. Diego no era simplemente un perro militar retirado. Era parte de algo más grande, más complejo y posiblemente más peligroso de lo que habían imaginado. Las coordenadas en el medallón, los códigos de radio, las amenazas, todo apuntaba hacia un misterio que necesitaba ser resuelto. La decisión de seguir las coordenadas del medallón no fue tomada a la ligera. Elena insistió en acompañar a Marisol, argumentando que sus ojos podrían ser útiles en esta búsqueda de respuestas. Una mañana de sábado partieron hacia las montañas en el viejo Volkswagen de Elena, con Diego sentado en el asiento trasero, más alerta que nunca. El camino serpenteaba por la sierra del Ajusco, alejándose gradualmente de la ciudad. A medida que avanzaban, Diego comenzó a mostrar signos de reconocimiento. Sus orejas se movían constantemente y su respiración se volvió más agitada. Elena describía el paisaje a Marisol, los pinos cada vez más densos, las nubes bajas que acariciaban las copas de los árboles y finalmente un camino casi invisible que se desviaba de la carretera principal. «Hay una estructura adelante», murmuró Elena, reduciendo la velocidad. Parece una antigua instalación militar. Está parcialmente oculta por la vegetación, pero los muros tienen ese inconfundible estilo militar». Antes de que pudieran acercarse más, Diego emitió un sonido peculiar, entre gruñido y gemido. Marisol sintió cómo el pelaje de su cuello se erizaba bajo sus dedos. «Hay alguien más aquí», susurró, percibiendo la tensión en el ambiente. Elena apagó el motor y observó con atención. «Hay huellas recientes en el camino y... sí, puedo ver un vehículo estacionado entre los árboles. No estamos solos». En ese momento, una voz familiar rompió el silencio. Sabía que el medallón los traería aquí tarde o temprano. Era la misma voz del hombre que los había confrontado en la calle. El capitán siempre fue el mejor en seguir pistas y encontrar lo que estaba oculto. Por eso lo elegimos para la misión. De entre los árboles emergió una figura, un hombre de mediana edad, vestido de civil pero con un porte inequívocamente militar. Diego se colocó instintivamente entre el desconocido y Marisol, pero su postura era diferente esta vez. No había agresividad en su actitud, sino un reconocimiento cauteloso. «Mi nombre es Coronel Ramírez», se presentó el hombre, «y creo que es hora de que sepan la verdad sobre el capitán, o como ustedes lo conocen, Diego». Lo que siguió fue una historia que superaba cualquier especulación que hubieran imaginado. El capitán no solo había sido parte de la unidad canina de operaciones especiales, había sido su elemento más valioso en una misión crucial: la protección de documentos clasificados que contenían información sobre operaciones encubiertas y que habían sido escondidos en esa misma base. «La unidad fue disuelta oficialmente», explicó Ramírez, «pero la verdadera razón fue que descubrimos infiltrados que buscaban esos documentos. El capitán era el único que conocía la ubicación exacta. Lo enviamos lejos para protegerlo, pero también para proteger la información. Su encuentro con Marisol no fue casualidad. Lo estábamos vigilando, esperando el momento adecuado». Marisol sintió que Diego se tensaba a su lado. «¿Por qué ahora? ¿Por qué permitir que nos acerquemos tanto?» Ramírez suspiró profundamente. «Porque los infiltrados están cerca. Han estado siguiendo el rastro del capitán durante meses. Necesitábamos que encontraran el medallón, que vinieran aquí. Era la única forma de completar la misión y asegurarnos de que la información llegara a las personas correctas». Elena, que había permanecido en silencio,
intervino. Las transmisiones de radio, los códigos, todo era parte de un plan mayor. Exacto, confirmó Ramírez. Cada paso fue cuidadosamente planificado. El capitán no solo protegía documentos, protegía la verdad. Y ahora, gracias a su vínculo con Marisol, podemos finalmente completar lo que comenzamos hace 3 años. Un ruido distante interrumpió la conversación. Diego se puso en alerta máxima y Ramírez sacó un radio de su chaqueta. «Se acercan», murmuró. «Es hora de terminar esto. Marisol, usted y el capitán son la clave para resolver este rompecabezas. La pregunta es, ¿están dispuestos a ayudarnos una última vez?» El tiempo parecía haberse detenido en la antigua base militar, mientras Marisol procesaba la revelación del coronel Ramírez. Diego, o el capitán, permanecía a su lado, su presencia más protectora que nunca. Los sonidos de vehículos aproximándose se hacían cada vez más claros en la distancia. Los documentos están ocultos en un lugar que solo el capitán puede encontrar, explicó Ramírez rápidamente. Fue entrenado para responder a una secuencia específica de notas musicales. Es un código que activa su memoria entrenada. Marisol comprendió inmediatamente. Las reacciones de Diego a ciertas melodías, su comportamiento peculiar frente al piano, todo cobraba sentido ahora. «La marcha de la lealtad», susurró. «Cuando la toqué en el piano, él...» «Exacto», confirmó Ramírez. «Pero necesitamos la secuencia completa. Y usted, Marisol, con su don para la música y su conexión especial con él, es la única que puede ayudarnos a completarla». Elena, que vigilaba el camino, interrumpió. «Se acercan 3 vehículos. No tenemos mucho tiempo». Ramírez sacó una pequeña flauta de su chaqueta. Esta flauta perteneció al entrenador original del capitán. La secuencia está grabada en su memoria, pero solo responderá si la melodía viene de alguien en quien confía completamente. Con manos temblorosas pero decididas, Marisol tomó la flauta. Sus dedos sensibles recorrieron el instrumento, encontrando las marcas que indicaban las posiciones. Diego se sentó frente a ella completamente atento. Comenzó a tocar la marcha de la lealtad, pero esta vez, guiada por una intuición profunda, añadió las variaciones que había descubierto durante sus sesiones de piano con Diego. Las notas flotaron en el aire de la montaña, mezclándose con el viento entre los pinos. La reacción fue inmediata. Diego se levantó y con paso decidido se dirigió hacia un sector específico de la base. Se detuvo frente a una pared aparentemente sólida y comenzó a rascar el suelo. Ramírez y Elena corrieron a ayudar, revelando una trampilla oculta bajo años de tierra y vegetación. Los vehículos estaban ya muy cerca. «¡Rápido!», urgió Ramírez, sacando un paquete sellado del compartimiento secreto. Estos documentos revelan una red de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles. El capitán no solo los protegía, esperaba el momento adecuado para que la verdad saliera a la luz. En ese momento, los vehículos aparecieron en el claro. Diego se posicionó frente a Marisol, mientras Ramírez sacaba su teléfono. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando vio la pantalla. «Justo a tiempo», murmuró. El sonido de helicópteros llenó el aire. No eran los infiltrados quienes llegaban, sino un equipo de operaciones especiales que Ramírez había contactado. La operación había sido un éxito, los documentos estaban a salvo y los perseguidores atrapados en su propia emboscada. Horas más tarde, de vuelta en la casa de Marisol, Diego descansaba su cabeza sobre su regazo mientras ella tocaba suavemente el piano. Ya no era necesario mantener secretos. El capitán había cumplido su última misión y ahora podía ser simplemente Diego, el compañero leal que había encontrado un nuevo propósito en la vida. «¿Sabes?», dijo Marisol, acariciando el suave pelaje de Diego.
Ambos estábamos incompletos. Yo buscaba un guía para mis pasos y tú necesitabas a alguien que te ayudara a encontrar el camino de regreso a tu corazón. Quizás por eso nos encontramos. La historia del capitán y los documentos se convirtió en noticia nacional en los días siguientes. La verdad salió a la luz y la justicia siguió su curso. Pero para Marisol y Diego, lo más importante era el vínculo que habían forjado, una conexión que iba más allá de las palabras y la vista, basada en la confianza, el amor y la música que compartían. Cada tarde, los estudiantes de Marisol esperaban ansiosos la llegada de su profesora y su extraordinario compañero. Diego, aunque mantenía su porte digno, ahora permitía las caricias de los niños y parecía disfrutar especialmente cuando cantaban juntos. La música que una vez había sido parte de su entrenamiento militar, ahora era su conexión con una vida llena de amor y propósito. Queridos amigos, esta historia de Marisol y Diego nos recuerda que los vínculos más profundos se forjan en el corazón y que la música tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Si esta historia los ha conmovido tanto como a nosotros, los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal para descubrir más historias que celebran el amor, la lealtad y el poder transformador de la música. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus propias historias de conexiones especiales con sus compañeros de cuatro patas. Nos vemos en la próxima historia. Fin de la historia.